Cada día nosotros entonces estamos más y más a la expectativa de cómo conducirnos para ir agradando a Dios. Es alarmante lo aligerado del tiempo en estos tiempos, donde amanece y anochece de un momento a otro y vemos cómo se acerca cada día más la venida del Señor. En ese primer culto, cuando orábamos por Israel, el Señor se glorificaba y nos hacía sentir que Él ama a ese pueblo y que han comenzado las últimas horas del pueblo gentil para entrar a trabajar con el pueblo de Israel. Nosotros entendemos que la palabra del Señor es la suma de la verdad y cada uno de los que hemos sido llamados a la obra del Señor, a la salvación, nos vamos dando cuenta que a medida que avanzamos, nos va a ir tocando algunas situaciones no fáciles. Porque una de las cosas que el Señor nos recomendó a nosotros es movernos en medio de las bienaventuranzas que Él habló en el Sermón del Monte. Las bienaventuranzas es para el pueblo cristiano. Y si somos cristianos, es para nosotros esas bienaventuranzas. Bienaventurado el manso, bienaventurado el pobre de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados cada uno cuando son perseguidos, bienaventurados. Estas son cosas que le pasan al pueblo del Señor. Y estas mismas situaciones a veces las usa el adversario para enviar ráfagas de pensamientos raros a nosotros, donde con facilidad le está diciendo al orgullo de la persona: ¿te están humillando? ¿Eres un don nadie? Y aun cuando levanta pueblo de nuestra propia familia, de nuestra propia casa, donde hay pueblo que lucha y trabaja por conservar la vida cristiana, pero como seguimos siendo humanos hasta que Dios nos levanta, se cometen algunos errores y allí entonces es donde el adversario aprovecha para usar personas que con facilidad te pueden estar diciendo: ¿y eso que eres cristiano? ¿Y eso que eres líder? ¿Quién ve el santurrón este? Palabras que golpean el alma. Y que yo recomiendo a los que están acá, nunca las diga. Más bien llame la atención de otra manera. Y el mundo que nos va rodeando es agresivo. Y viven armados con sus palabras. Viven armados con sus actitudes. Viven listos para la demanda, para el insulto, para el reclamo. Son fáciles de
de palabra para insultar y para desahogar su enojo. Y a veces nos toca pueblo así a nuestro lado. Y el pueblo que está muy cerca, el Hijo de Dios que está muy cerca del pueblo, de pueblo que actúa de esa manera, que habla de esa manera, es como si estuviesen comisionados para tomar al cristiano y comenzar a achicopalarlo, a darle con el mazo, que se baje más, que se baje más. Por eso la palabra del Señor hoy nos habla y nos exhorta. De alguien que salió de un pueblo insignificante, pero que es y será el más grande que ha existido. Resulta que, como dice la palabra del Señor, el Señor viene y sale al ministerio y comienza a recorrer aldeas, pueblos, caminos, veredas por diferentes lugares. Y comienza a llamar su gente. Y un día, cuando quiso ir a Galilea, se encontró a Felipe. Ustedes recuerdan a Felipe, ¿no? El que fue transportado. Y le dijo, Felipe, sígueme. El Señor lo llama para que sea uno de sus discípulos. Y así como toda persona consciente de que lo llamó Jesús a su salvación eterna, que causa tanto gozo cuando uno recibe a Jesús, que no le importa el menosprecio de nadie. Así estaba Felipe, contento, alegre, que brincaba como un becerro. Así Felipe sale feliz y contento. Y en el camino donde iba para contarle a su familia que él era uno de los exclusivos del Mesías, se encontró a Natanael, y Natanael era amigo de él. Y como vemos, la palabra del Señor nos está mostrando que Natanael era alguien correcto, íntegro, no adoraba ídolos, esperaba la venida del Señor, era un verdadero hijo de Dios. Y Natanael le dice, ¿sabes qué, viejo Nata? Acabo de hallar a aquel del cual habló Moisés y los profetas. Tú que eres consagrado, como lo hemos visto, has leído las Escrituras y sabes que Él viene, sabes que Él va a nacer, pues ya está aquí. Y Natanael le dice, ¿de quién me hablas? Felipe le dice, te hablo de ese Dios grande y poderoso que ayudó a Moisés a cruzar el desierto después de haberle abierto el mar Rojo
y que los pasó en seco a ese Dios vivo, a Jesús de Nazaret. Y Felipe ya estaba creyendo hasta que le mencionaron a Nazaret. Entonces Natanael le dijo, ¿de Nazaret? ¿Me estás hablando de ese pueblito que queda a 2 kilómetros de Huachucal? Sí, del mismo. Entonces Natanael le dice, ¿no estarás loco? ¿Será que de allá de ese pueblucho puede llegar a salir algo de bueno? ¿Será que de allá sale algo bueno? Y fue algo que a él le pareció algo insólito. No puede ser. No. ¿Cómo que el Mesías, el Rey de Reyes, van a ser allá? Va a salir de ese lugar, estando Jerusalén, estando Tel Aviv. Y nos hemos dado cuenta que con facilidad una persona aún puede ser estigmatizada por el lugar de donde es, cómo se ha levantado, cómo se ha criado, cómo ha avanzado. Y a aquel hombre le pareció algo tan grande para que fuera de un lugar tan menospreciado. Ese pueblo, Nazaret, no era bien mirado por los judíos en aquel tiempo. Por algunas cositas que ellos les veían. Pues para ellos era un pequeño pueblo de poca importancia, muy insignificante. Sus habitantes eran bastante rudos y toscos al hablar. Se distinguían por su mala educación. No sabían hablar, no habían estudiado, estaban un poco educados. Y además de eso, la mayoría de las familias eran de personas pequeñitas, casi enanas. Más despreciados todavía, porque el que iba a pelear con ellos no hacía sino hacer ¡pum! Tremendo. Y vienen a decirle a Natanael que de ahí salió el Mesías. Ese pueblo no lo miraban muy bien porque era un pueblo que no tenía ninguna ruta comercial. Y por ende, su economía era escasa. No, allí no había papaya que coger. Y aparte de eso, muchos de los delincuentes que habían en Israel habían salido de allá. Eso era Nazaret para el hombre, para los judíos, para las personas.
Nosotros muchas veces nos acomplejamos de donde somos, aun qué estudio tenemos. ¿Se ha dado cuenta cuando le han dado a uno una solicitud que llega y dice edad, casado o soltero, y llega un puntico por allá que dice estudios, y uno solo con primaria, que ganas de colocarle doctorado en medición de calles, algo así, algo que resalte. No, aquí no recibimos sino profesionales. Y muchas veces de pronto te habrán hecho sentir mal. Por mucho tiempo el pastense de pronto salía de su tierra y era un poco avergonzado. Yo recuerdo cuando yo llegué a Pasto hace unos 30 años, que estaba un poco en su apogeo eso de pastusos brutos. Y cuando yo llegué acá y vi la cosa tan pesada que era eso, me causó coraje. Y no sé, de los que estaban cuando yo llegué acá, recuerdan que a veces en los cultos orábamos y ha sido una oración mía: en el nombre de Jesús, ese oprobio de esta ciudad desaparece en el nombre de Jesús de Nazaret. Y máxime, cuando llegábamos, yo que siempre he sacado a líderes a la retroalimentación en Bogotá, en Cali, en Medellín, etcétera, y yo miraba que algunos de ellos salían como con ganas de no hablar mucho para que no se dieran cuenta de que son de acá, y yo decía: no los voy a culpar, no los voy a acusar, pero voy a orar. En el nombre de Jesús, esa maldición desaparece por el poder de Dios y por la misericordia del Señor. Hoy en día vamos conociendo a Pasto porque tiene gente inteligente en grandes puestos. Esa estigma se acabó en el nombre de Jesús de Nazaret. Y la gloria de Jehová nos muestra que Él nos ama demasiado. Y de hecho de esta ciudad está sacando iglesias a diferentes partes de la tierra, y seguimos haciendo la obra del Señor, y llegará el momento en que Pasto será conocido en el mundo entero por ser una ciudad de victoria en el Evangelio, una ciudad inteligente y educada en el nombre glorioso de Jesucristo. Esa estigma también le tocó a Jesús. ¡Ey, nazareno! Peor que cuando me decían a mí montañero. Y miramos que el hombre con menosprecio miraba a Nazaret. Pero dele la vuelta al asunto y dése cuenta lo que sucedió con Nazaret ante los ojos de Dios. ¿Cómo era ese pueblucho? ¿Cómo era ese pequeño lugar tan menospreciado? Pues primero que todo, fue la ciudad o el pueblo donde el Rey de Reyes y Señor de Señores se crió. Jesús de por sí nació en Belén, como dijo las Escrituras. Cuando Herodes quiso matarlo,
Lo movieron a Egipto para que se cumpliese la palabra que dice: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando murió Herodes, vino el ángel y le dijo a José: regresa, porque Herodes, el que lo quería matar, ha muerto. Pero como reinaba el hijo de Herodes, entonces el ángel le dijo: no regreses allá porque él va a seguir con la misma cosa. Entonces, más bien, vete a Nazaret. Pero esto fue para que se cumplieran las escrituras, que habría de ser llamado Nazareno. En Nazaret vivió 30 años, anónimo, como ayudante de carpintería, porque el verdadero carpintero era el papá. El José era el carpintero 1A. El hijo de José, o sea, el Señor Jesús, estaba ahí ayudándole. Y ahí vivió 30 años, donde nadie lo conocía. Nadie sabía que era él. Nadie llegó a tumbarle las puertas de la casa. Nadie llegó a interrumpirle su sueño. Nadie llegó a incomodarlo. Ahí estaba quietico. Nazaret tuvo la gloria del Señor mirando crecer allí al Hijo del Dios viviente. Sus calles. Uno de los lugares que yo iría a conocer si Dios me diera la oportunidad de, aunque yo no tengo afán de ir a Israel porque ya vamos a vivir. Pero, por ejemplo, uno mirar esas calles y saber que por ahí caminó el Mesías. Eso debe ser impactante, ¿no? Y ese pueblo, aunque nadie lo conocía, el Rey de Reyes y decía: Nazaret, en ti está la luz del mundo. En ti está el Rey de Reyes y Señor de Señores. En ti está el que regirá la tierra con vara de hierro. Mientras que para el mundo era menospreciada, para Dios era alguien muy especial, era algo muy especial. En Nazaret fue donde el ángel se le apareció a María para anunciarle el nacimiento virginal de Jesucristo. Y Nazaret viene y está en esa bendición allí, mirando al ángel. O sea que cuando Jesús vino a vivir ahí, ya Nazaret estaba como medio acostumbrado a las bendiciones espirituales. Y una casa a la otra se decía: somos de la alta. La gente nos dice que no estamos ni pintados siquiera, pero somos de la alta. Y la gloria del Señor está con nosotros. Las casas a veces hablaban. ¿Cómo hablaban? Con las puertas, se movían, entonces ya entendían el lenguaje. Y la bendición de Dios se da en que allí es donde viene a anunciarle a María, y María, cuando ve al ángel, llega y dice: hey, ¿quién es usted? Entonces: yo soy el ángel Gabriel que vengo a esta tarea y vengo a anunciarte. Entonces María era para lado y lado: ¿pero a quién? Y él decía: a usted, señorita. Yo, que soy de Nazaret, a usted. Y ahí fue donde inclinó el rostro y dijo: hágase en mí la voluntad del Señor. En Nazaret, mire cuánto amaba, cómo miraba Dios a Nazaret. Que anunció a María, vivió Jesús,
Y en aquel Nazaret era donde estaba la sinagoga. La sinagoga donde Jesús entró para comenzar su ministerio. Cuando comenzó su ministerio, esa fue la sinagoga donde entró y habló y abrió el libro de Isaías y comenzó a leerlo y a decir: porque la gloria de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados, a vendar a los quebrantados de corazón y dar libertad a los cautivos. En Nazaret es que el Señor comenzó el ministerio. Así me ponía yo a pensar en estos días, que en Antioquia hay un pueblo insignificante que se llama Yarumal, no Huachucal, sino Yarumal, donde yo nací, pueblo donde salieron curas y ladrones. Allá habían 2 seminarios, 2 fábricas de sacerdotes y un pueblo donde salió harto delincuente en un tiempo. Y ver esa situación donde yo allá en mis 5 y 6 años, recuerdo los huequitos que habían así en el patio de la casa, en el patio en tierra, que las tejas, cuando llovía, al goterear, al frente de cada teja había un huequito. Y nosotros le sacábamos provecho para jugar bolas de cristal. Y me ponía a pensar, o sea que cuando yo estaba jugando bolas de cristal ahí estaban los ojos de Dios diciendo: aquel yarumaleño es para mí. Lo mismo contigo. ¿De qué vereda eres tú? Oiga eso. Del río Mayo. Oiga, tantas cosas por allá metido, o haber nacido en la vereda, y allá estaba Jehová de los ejércitos mirándote y diciéndote: de allá te sacaré y serás uno de mis escogidos. Serás uno de mis escogidos. Entonces, por eso hoy le damos gracias a Dios que Él no nos ve como nosotros mismos nos vemos. Traemos ¿cómo le llamaríamos a eso? Un lastre de palabras necias contra nosotros, desde el colegio. Que los profesores decían: este mocoso, hay que echarlo del colegio, no sirve para nada, es una lacra. Llegaba a la casa y el papá le acaba de ajustar, sin vergüenza. Ni en el colegio te aguantan, no vas a servir para nada. A las muchachas, ¿cuántas llegan a la iglesia y son salvas después de Dios quitarles esa maldición de pronto de su familia, donde le dijeron que no iba a servir ni para sinvergüenza? Palabras tan raras y tan feas. Y ahí estaba el mundo golpeando, diciendo, menospreciando, acobardando, humillando. Pero también estaba la mano de Dios sacándonos de toda situación difícil para evitarnos una depresión. Ha estado la mano del Señor siempre cubriéndonos cada vez que algo
con lo que no íbamos a poder, iba a caer sobre nosotros. Él ha puesto su mano. Él nos ha librado de la misma muerte, porque Él nos conoció desde la misma fundación del mundo. Ya nos tiene escritos en el hueco de su mano. Ya nos ha guardado, ya nos ha bendecido el Señor, grande y poderoso. Entonces, gracias a Dios. Él mismo escribió a Romanos 4:17 que llama las cosas que no son como si fuesen. Él no nos mira lo que fuimos. Él lo que mira es en lo que nos transformará y nos hará esas joyas preciosas para Él, aunque para el mundo son esos sinvergüenzas de allá de esa esquina, bullosos, locos, eso ve con sus ojos. Pero Dios mira, es una luz en medio de la oscuridad. Aquí he colocado una luz. Por eso dijo tan claro: ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son mi pueblo. Por eso el Señor dijo: ustedes son como la niña de mis ojos. Por eso el Señor dijo: yo los tengo esculpidos en el hueco de mi mano. Esto es algo muy grande, que aunque a usted le digan lo que le digan, lo menosprecien, lo hagan sentir bajito, lo hagan sentir mal en el trabajo, se burlen, no hagan lo que sea, hermanos, con tal de ser grandes en las manos del Señor, es más que suficiente en esta tierra, en esta vida. En la otra Dios nos tiene. Por eso no se acompleje de lo que tiene, o de pronto el barrio donde vive. Aquí hay gente que vive en su barrio sencillo, humilde. Dios lo mira a ese barrio con un amor especial, por cuanto usted está ahí, siendo luz en ese barrio. Amén. Ahora, aquí miramos a Natanael diciendo nuevamente: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Para Natanael estos dos conceptos, Mesías y Nazaret, no podían ir juntos. Y eso que era un país pequeño donde tiene que ser apreciado cada puñado de tierra. Pero sin embargo, mire lo que había ahí. Él no creía que Dios pudiera elegir un lugar tan insignificante para que de allí saliera la esperanza de Israel y del mundo. Yo leo esto y me da más valor, más ganas de sentirme bien. El mundo pasa y sus deseos, pero yo que tengo a Dios permanezco para siempre. Dice la palabra, tú permaneces para siempre, por cuanto tienes al Señor.
esos prejuicios que Natanael tuvo al inicio, podemos compararlos con muchos de nosotros. Por ejemplo, ¿cuántos de los que están aquí algún día en una situación difícil se han hecho preguntas? Como por ejemplo, ¿cómo es posible que Dios pueda fijarse en mí? Yo observo esas cosas a veces en el momento de la oración. Cuando miro hacia las estrellas y conociendo un poquitico de historia, conociendo un poquitico más bien de geografía, se ve lo azul del firmamento y las estrellas ahí. Pero mi imaginación sigue penetrando la profundidad y recuerdo lo que he oído mencionar acerca de el nacimiento y la muerte de algunas estrellas, lo que ellas hacen, las constelaciones que se forman y aquellas cosas llamadas hoyos negros que dentro de una sola estrella cabrían miles de nuestros planetas, de nuestro planeta Tierra, y que dentro de ese planeta Tierra hay un gran continente que se llama América, el cual está conformado por 3 continentes, el norte, centro y Suramérica. Y en ese Suramérica hay un gran país que se llama Colombia. Y dentro de ese país hay un tremendo departamento llamado Nariño. Y en toda esa extensión de tierra que es Nariño, hay una gran ciudad que es Pasto. Y dentro de ese gran Pasto hay un barrio pequeñito ante el universo. Y en ese barrio hay una familia. Y en esa familia hay un Javier. Y a pesar de la inmensidad, y yo saber que lo que estoy viendo, que es una estrella, está a una distancia de 4 años luz. O sea que esa estrella ya no está ahí. Hace 4 años que esa estrella alumbró ahí donde está. Y ese rayo se vino alumbrando a una velocidad de no sé cuántos cientos de miles de kilómetros por segundo y llegó a mí, o sea, no está mucho más profundo. Y saber que allá en ese tercer cielo está el grande y poderoso Jehová de los ejércitos, que en medio de tal atmósfera, en medio de tal grandeza, miró la tierra, miró a Colombia, miró a Yarumal, miró mi casa y me miró a mí. ¡Cuán grande es mi Dios! Te miró a ti allá donde estás. ¡Cuán lindo es el Señor! Y ante tal grandeza que Él nos da, te digo, pueblo del Señor, ¿qué haces haciéndole caso al menosprecio de los demás? Mujer
¿Qué haces haciéndole caso a las palabras ociosas de pronto de tu marido? O de pronto, varón, palabras necias de esa mujer necia. Es necesario comenzar a conocer la grandeza que Dios nos dio y saber que somos un pueblo admirado y bendecido por el Dios viviente, y que lo más grande, una de las cosas más grandes que Dios nos ha dado, ha sido nuestra propia boca. Porque por nuestra propia boca sale vida o sale destrucción. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, esa maldad que hay en X o Y lugar, en X o Y persona, yo la puedo destruir en el nombre de Jesús con la misma palabra. También sé que ese muchacho que va por el camino que no es, lo puedo enderezar en el nombre de Jesús con la palabra que le envío, la palabra profética. Esa palabra, somos demasiadamente grandes, y por eso la palabra del Señor lo dijo: la oración del justo puede mucho. Amén. Entonces, ahí es donde vemos que el Señor cumplió su palabra cuando nos dijo que lo menospreciado del mundo, lo más vil, lo escogió Dios para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los fuertes. Entonces, Dios nos ha llamado para mostrarnos sus maravillas, lo que hace con nosotros, lo que hace con nuestras vidas. Por eso yo te animo que seas bueno para la broma, pero no una broma pecaminosa. Pero cuando hables algo serio, háblalo con toda la responsabilidad del caso, porque esa palabra en boca de un hijo de Dios es algo poderoso. Por eso Él nos dejó nuestros dones y capacidades, para que entendamos que solo en Él salen las cosas bien. Cuando el Señor le dijo: tú eres un verdadero israelita, a Natanael le dice: ¿de dónde me conoces? Y el Señor le contestó: yo ya te conozco. Por lo tanto, Dios ya te conoce. Cuéntale tus debilidades. Ponte a paz con Él. Vuelve en amistad con Dios. Y la gloria del invisible siempre estará sobre ti. Somos un pueblo que no importa de dónde vengamos, así vengamos del basurero más basurero, o de la cuna más lujosa, o de donde vengamos, lo que realmente vale la pena es: ¿quién soy para Dios? ¿Quién soy para el Señor? ¿Quién soy para Jehová?